le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos de Facebook. Vamos a compartir una palabra, pero antes vamos a estar adorando al Señor un momento. Dios le bendiga, que sea de bendición todo esto. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gracias a Dios que podemos cantar al Señor. Quería compartir con ustedes, con todos ustedes, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido hecho o constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que agradecemos a Dios por la fe. La fe es un don de Dios. Es Dios que pone la fe, pero también la fe podemos decir que es la confianza que podemos tenerle a la palabra de Dios. El creerle a la palabra de Dios. Entonces, la fe fue puesta en el corazón del hombre. Y el hombre en sí puede creer en muchas cosas, o poner su confianza en muchas cosas. Pero la verdadera fe es la que está sobre la palabra de Dios. La fe que puede preservar nuestra vida para agradar a Dios. Y esto es lo bueno, porque entendemos que hay muchas comparaciones en la Escritura y enseñanzas que nos lleva a una conclusión. Qué importante que es tener fe. Qué importante que es creerle a Dios, pero no de la manera que nosotros podamos interpretar las cosas de Dios, sino la forma que Dios ha constituido. Y ahí vemos la palabra de nuestro Dios. Abel, una de las comparaciones hermosas de la Escritura es la comparación de Caín y Abel. Los dos trajeron sus ofrendas delante de Dios y dice que Dios miró con agrado la ofrenda que ofreció Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y según estoy mirando la palabra, no es tanto lo que ellos estaban ofreciendo en sí, sino lo que ellos creían que podía agradarle a Dios. Así que Caín creía que las cosas que él traía le era agradable a Dios. Pero Abel hizo la diferencia, porque
Abel y Caín sabían que a Dios le agradaban los sacrificios delante del altar. Pero Caín no se sujetó a lo que Dios quería, sino que él decidió hacerle una ofrenda a Dios. Pero la condición de Caín no era apto delante de Dios. Su vida no era apto delante de Dios. Así que lo que llevó y lo que él era no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué sucede estas cosas? Porque no había fe en el corazón de Caín. No le creía a la manera que Dios exigía que se presentase delante de él con ofrendas. No creía la manera que Dios quería que el hombre tuviera comunión con él. Sin embargo, Abel sí quería agradar a Dios y buscó la manera que Dios quería que se ofrezca esa ofrenda. Y esa es la diferencia entre aquel que tiene fe y aquel que no tiene fe. Y la vida de Caín no era muy agradable. Había en él había envidia hacia su hermano. Había celos. Tenía deseos de matarle. Y con esa actitud fue llegando delante de Dios y fue rechazado su ofrenda. Así que qué bueno es saber de que si hay fe en nuestros corazones, podemos agradarle a Dios. Nuestras ofrendas pueden llegar delante de Dios. Lo que hacemos puede llegar delante de Dios como algo precioso delante de Dios. Es importante tener fe en este tiempo. Creerle la palabra de Dios. Creerle al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, el creer a Dios es saber que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y que a través de su muerte, el Señor nos redimió a nosotros. Nos limpió, nos justificó y nos hizo acepto delante de la presencia de Dios. Y esa fe preservará nuestra vida. Así que la fe es importante dentro del corazón del hombre, porque va a hacer de nosotros que podamos obedecerle a Dios y agradarle a Dios. Por eso en versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy ciertamente convencido de lo que está viniendo, de lo que Dios prometió que iba a hacer, que iba a enviar en este mundo. Él dijo, me voy y prepararé una morada allá y vendré otra vez a vosotros. Y yo le creo a la palabra de Dios. Esa es la diferencia que necesitamos tener, creerle a la palabra de Dios. Y cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, esa palabra se hace real en nuestras vidas y nos aconseja y nos hace sabio para entender la voluntad de Dios. Y entendiendo la voluntad de Dios, nos hace separar de las cosas que a Dios no le agrada. Entender la voluntad de Dios es entender la palabra de Dios. Pero ¿quién creerá la palabra de Dios? Muchos dicen que la palabra de Dios los hombres lo escribieron. Y en alguna parte tiene razón. 40 hombres de Dios escribieron la palabra. Sí, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Muchos de los cuales muestra en aquellos tiempos que ellos no habían científicos como en estos días que indagaban las cosas de la ciencia, de los planetas. Sin embargo, estos hombres de Dios en la palabra descubrieron, y en uno de los salmos dice, los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. ¿Quién le enseñó que había cielos de los cielos? Que había constelaciones
En Isaías dice, Dios fundó el eje y puso sobre el círculo de la tierra. Ahora la palabra círculo significa que Dios ya le había revelado al hombre que el planeta era redondo, que tenía círculos y muchas otras cosas que demuestran que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces sabemos que lo que nosotros creemos es algo real. La palabra de Dios confirma muchas cosas, confirma los milagros, confirma su testimonio del Espíritu Santo, confirma muchas otras cosas en nuestras vidas. Y podemos comprobar por lo que nosotros vivimos con Dios. Muchos que se acercan a Dios han recibido milagro de Dios. Y ellos en sí entienden y comprenden de que lo que recibieron fueron milagros de parte de Dios, que el hombre no nos puede explicar. Así que la fe es importantísimo tenerlo en este tiempo. Nosotros necesitamos agradarle a Dios. Por la fe entendemos que viene juicio de Dios. Por la fe entendemos de que hay un cielo que nos está esperando. Por la fe entendemos y comprendemos la palabra de Dios de que hay un infierno y queremos librarnos de ellas. Hay promesas de Dios en medio de la palabra de Dios. Jesús demostró creerle a Dios. Jesús demostró andar en la palabra de Dios. Jesús es el autor y consumador de toda la fe. Así que hay un desafío en el pueblo de Dios, de mantener nuestra fe, de guardar nuestra fe, la fe que preserva para vida eterna. Y eso es seguir manteniendo nuestra fe, apartándonos del mal, seguir manteniendo nuestra fe, buscando de la presencia de Dios, seguir manteniéndonos conforme a la voluntad de Dios y sin apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, sujetarnos a la palabra de Dios. Eso es la fe. Y en la antigüedad muchos mostraron tener fe a un Dios sobrenatural y recibieron milagros, muchos de ellos, como la mujer que sufría de flujo de sangre. Muchos años ella buscó a los médicos su salida, gastó todo lo que ella tenía y no había solución para ella. Quizás la ciencia no había avanzado tanto como ahora, pero en aquellos días no tenía solución para su problema. Ella estaba perdiendo sangre, se estaba agotando, años. De repente oyó que Jesús estaba andando y haciendo milagros. Y ella puso en su corazón de que algo puede ella recibir del Señor Jesucristo. Y se propuso en su corazón de ir a verlo, acercarse a Jesús. Pero se encontró con una multitud muy grande y ella, con una mujer debilitada de tanto perder sangre, tuvo que hacer un gran esfuerzo. Ella se dijo a sí misma: yo voy a acercarme a Jesús y voy a tocar, tan solo si pueda tocar la punta del manto, yo voy a ser sana. Y me imagino que ella se hizo camino entre medio de la multitud y llegó a tocar el manto de Jesucristo. Pero ¿cuál fue la diferencia si había tanta gente en aquel tiempo? Y ella tocó el manto de Jesús y Jesús se quedó quieto y dijo: alguien me ha tocado, porque sentí que virtud, poder salió de mí. Y era la fe, la esperanza, la confianza de que al tocar el manto de Jesús, ella iba a recibir un milagro. Y esa es la fe, la certeza, la convicción de lo que estamos esperando a favor de nuestras vidas. La convicción de que un día el Señor nos prometió, dijo que los que creyeren en Él resucitarán de entre los muertos.
o los que estamos vivos y Él venga y suene las trompetas, seremos transformados. Sí, mi amigo, usted dirá, es una locura, pero bendita locura para los que creemos en lo que Dios dijo. Para Dios no es nada imposible. ¿De dónde podemos entender y comprender que hay testimonio de que Dios ha hecho todas las cosas? Ponemos nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque vemos la gloria de Dios, el firmamento, las cosas creadas, los árboles, los animales y todo lo creado dan testimonio de un Dios todopoderoso, de que ha creado cosas impresionantes. Y para Él no hay nada imposible. Nuestro testimonio de dónde podemos hacer descansar nuestra esperanza y nuestra fe está en la palabra de Dios, que dice que al tercer día Jesucristo resucitó. Y Corintios dice que al resucitar se mostró a 500 hermanos a la vez. Dieron testimonio de haberlo visto. Y esa es nuestra esperanza. Esta mujer con flujo de sangre se acercó confiando que ella iba a recibir algo de Dios. Y el Señor sintió que le tocaba y salió poder de Él. En este tiempo necesitamos acercarnos a Dios con fe, confiando de que Él nos puede bendecir a nosotros, que Él puede romper toda enfermedad, que Él puede sacar toda enfermedad, que Él puede romper todo vicio, que Él puede cambiar tu luto en gozo, que Él puede transformar. Hemos visto en todos estos tiempos de nuestro caminar en el Señor milagros extraordinarios. Almas que se acercaron con muchos vicios, pero se acercaron desesperados por agarrarse de Dios, y Dios se le manifestó, se le acercó, y fueron transformados por la gloria de Dios. Yo le animo a usted que me está viendo, que se anime a creerle a la palabra de Dios. Acércate a los pies de Cristo. Empieza a palpar la palabra y empieza a leer los hechos del Señor Jesucristo, y va a empezar a fluir en usted la fe. La fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios le va a causar a usted fe, y eso es lo que necesitamos en este tiempo, en donde estamos viviendo el tiempo de pandemia, y la mayoría están con temor y sin esperanza. Pero nosotros que creemos a Dios, nosotros que tenemos fe en Dios, sabemos que la Biblia dice que ninguna pestilencia tocará tu morada. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es pues nuestra fe muy valioso. Tenemos que guardar esa fe que Dios nos ha regalado. Tenemos que ponerla en las manos del Señor, y ella nos ayudará a tener comunión con Dios. Nos ayudará a ofrecer lo mejor para Dios. Hombres comunes y corrientes, como Pedro, como Juan, como Jacobo, pescadores, hombres esforzados. Ellos estaban pescando, tratando de sacar algo. Dice que estuvieron trabajando toda la noche tirando su red y no pudieron sacar nada. Pero a la mañana estaban lavando las redes y Jesús se le acercó y le pidió la barca donde ellos estaban para poder hablar la palabra de Dios. Y le dieron prestado la barca y se subió en ella y empezó a hablar. Y en un momento el Señor le dijo: Pedro, agarra esas redes y ve y tíralo de este lado. Pero Pedro dijo: pero Señor, si hemos estado trabajando toda la noche tratando de sacar algo, no hemos pescado nada.
¿Cómo tú dices que volvamos a tirar si no hay nada? Eso es la diferencia en creerle al Señor o no creerle al Señor. Pedro no estaba queriendo creer al principio a lo que Dios le estaba diciendo, a pesar de su situación, a pesar de lo que él estaba pasando. No le estaba creyendo al principio que era el Señor que le estaba diciendo que le iba a dar una gran pesca. Pero recapacitó dentro de él, dijo, bueno, Señor, yo voy a ir, pero voy a ir en tu palabra. Y voy a arrojar esta red en tu palabra. Y cuando dice la Biblia que ellos fueron y arrojaron la red, no pudieron sacarlo de tanta pesca que hizo en esa red. Cuando lo trajo al costado, dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero él creyó que solo en la palabra de Dios podía lograr lo que él no podía lograr en su fuerza. Quiero animarte en esta noche de que te atrevas a creerle a Dios. Buscaste por todos los medios para salir adelante. Buscaste por todos los medios para sanarte quizás. Buscaste por todos los medios para salir adelante. Hay algo más que te quiero invitar que pruebes. Que le creas a Dios. Que pongas tu confianza en Dios. Que le busques a Dios de todo corazón. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Y a los que creemos, sabemos que si nosotros nos acercamos a Dios con toda la confianza que podamos tener en Él, hallaremos su presencia y encontraremos la salida. Mi hermano, mi hermana, guarda tu fe. Guarda tu fe cada día orando a Dios. Guarda tu fe cada día consagrándote a Dios. Guarda tu fe cada día confiando en la palabra de nuestro Dios. Venga luchas, venga tempestades. El apóstol Pablo dijo, nada me separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su fe estaba anclado firme en la palabra de Dios. En el último pasaje, cuando él termina su carrera, dice, por lo cual, hermanos míos, retuve la fe. He retenido la fe. He guardado la palabra. Por lo tanto, me espera la corona de vida que el Señor mismo me dará cuando Él venga. Alégrate, mi hermano. Alégrate, mi hermana. Si estás guardando tu fe, si estás orando, si estás buscando la presencia de Dios y a pesar de tu debilidad, a pesar de tu flaqueza, estás perseverando hasta el fin, alégrate, mi hermano, porque lo más preciado estás guardando, la que va a llevarte a la vida eterna. Anímate, anímate a clamar con fe, anímate a orar con fe, anímate a buscar a Dios con toda tu fuerza, con seguridad, con certeza. La fe te llevará de victoria en victoria. Te llevará a ver cosas tremendas. Necesitas creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios más que nunca en este tiempo. Que no pongamos nuestra esperanza en las cosas que vemos, sino más allá de lo que no vemos, es la que Dios nos tiene preparado. Cosas tremendas en las Escrituras. Yo recuerdo el tiempo cuando empecé los caminos del Señor. Alguien pasó a invitarme para una reunión en la iglesia y yo le dije que no creía ni en Dios ni en el diablo. Pero esta mujer me dijo, yo voy a estar orando para que de alguna manera pueda llegar a conocer a Dios. Me dejó un tratadito y lo guardé. Pero pasó el tiempo, me acordé que tenía una invitación.
y fui llegando a una iglesia. Pero ¿por qué me acerqué a Dios? Porque había un problema en mí que yo no podía sacar. Mi mente se iba, mis pensamientos se iban. Estaba por quedar loco, vamos a decir así. Me sentía incapaz. No podía salir de esa situación. No podía manejar mi mente. Y esperé encontrar en esa invitación una salida a mi situación. Y recuerdo que tenía 23 años. Y dije en mi corazón, quizás me estoy equivocando en que no hay nada más que nosotros. Quizás haya alguien espiritual, quizás haya algo más que esta vida que conocemos. Con esa pregunta llegué al templo y con esa pequeña esperanza llegué al templo. Pero fue grande mi sorpresa cuando la persona que subió y estaba hablando entre medio de la multitud de 10.000 personas, él llamó, dijo, hay un joven en medio de esta multitud que sufre de locura y dice Dios, si te acercas hoy al altar, serás libre. Y yo adentro mío dije, esto es una locura. Puede haber muchas otras personas igual que yo y este hombre me está queriendo engañar. Pero cuando oí dije, no tengo nada que perder. Me acerqué al altar. Apenas me acerqué al altar, era el único que se acercó entre medio de la multitud. Y sentí algo que salió de mi mente y fui libre para la gloria de Dios. No tenía tanta fe como también Pedro no tuvo al principio tanta fe. Pero esa pequeña fe, esa pequeña esperanza hizo la diferencia. Quizás te preguntes lo mismo que me pregunté yo. Quizás te digas adentro tuyo lo mismo que yo al principio. Pero permítele a Dios que haga la obra que tenga que hacer en tu necesidad. Permítele a Dios que haga la obra que tenga que hacer y demostrarte de que Él está interesado y que existe y Él es real. Él quiere sacarnos de los que nos está dañando. Él nos quiere defender. Lo ha demostrado en la cruz del Calvario. Su amor ha sido eterno. Demostró con sus brazos abiertos que nos está esperando todavía. Mi amigo, Dios te ama. Y Dios quiere y está deseoso de extender su mano a ti. Quiere encontrarse contigo y el único medio que lo va a hacer es por medio de la fe. De creerle a Dios. De traspasar ese límite que está ahí de pensamiento y de argumentos humanos a otro límite que se llama espiritual. De las cosas que no se ven y existen, estamos rodeados. El viento, la electricidad y otras cosas que no los podemos ver existentes nos demuestra que estamos rodeados de cosas espirituales. De cosas que nuestros ojos no pueden ver. Los planetas y todos los demás demuestran que hay un Dios todopoderoso que diseñó. Dios te ama. Mi hermano, guarda la fe. Tú que estás luchando, mi hermano, guarda la fe, atesora la fe, guárdala al Señor. Ella te llevará para agradarle a Dios. Ella te llevará y te impulsará a buscar de Dios. Aleluya. Noé
un pregonero de fe, oyó la voz de Dios advirtiéndole de las cosas que ha de venir, las cuales no estaban existentes en ese tiempo. No había llovido sobre la faz de la tierra. Pero Dios le dice: prepárate, yo voy a raer a todo ser vivo de la faz de la tierra, y solamente a ti he visto justo. Prepárate un arca en la cual yo voy a salvar a los animales y a ti. Era una locura. Para ese tiempo era una locura. No había llovido jamás sobre la tierra. Pero Noé creyó a Dios. Noé no sabía qué era la lluvia, pero él dijo: si Dios dijo que iba a raer al mundo, iba a raer a todo ser vivo con aguas, yo voy a hacer lo que Dios me dice hacer. Y mantuvo esa confianza en la palabra por 120 años, trabajando duro, y todo el mundo en contra de lo que era la razón de ese tiempo. El panorama de Noé y de toda esa nación, de las personas que vivieron ese tiempo, es lo mismo que ahora. No ha cambiado nada. Dice que los hombres se multiplicaron en violencia. Los hombres eran violentos, eran pecadores, eran feroces como ahora. La violencia se había aumentado. Tal como antes, también ahora la violencia ha aumentado en todas sus formas. Padres levantándose contra los hijos, hijos contra los padres, violaciones, muertes de toda clase. Estamos lo mismo que antes, con la diferencia que ahora el Señor nos está llamando a nosotros para que volvamos a Dios y podamos entender que Él nos ama, pero Él quiere un cambio en nuestras vidas. Él quiere que le creamos a la palabra. Si nosotros le creemos a la palabra de las promesas de Dios y que Él existe y Él es real y derramó su Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, Él derramó su Espíritu Santo, en este tiempo está vigente. Él es real. Recíbele al Señor Jesucristo en tu corazón. Ahí donde estás, recíbele al Señor Jesucristo, acéptale delante del Señor. Tu vida cambiará, tu familia cambiará. No serás lo mismo que antes. Dice que en un tiempo Noé empezó a terminar el arca y todo estaba puesto y Dios cerró la puerta. Y las cataratas del cielo se abrieron. O sea que cayó aguas a torrentes y llenó todo el globo de aguas. Es algo impresionante. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando los hombres de aquel tiempo vieron que era real lo que estaba ocurriendo y que estaba profetizando Noé y estaba hablando a las personas de que iba a venir, llegó el tiempo de que llegó la hora de la lluvia y del torrente de cataratas que caía, empezaron a treparse y a querer meterse en el arca, pero estaba cerrado. No debemos esperar ver para creer, tenemos que creer para ver. Mi hermano, tú que crees, te animo que sigas creyendo que tus familiares serán transformados, que tus hijos serán transformados, que tu descendencia va a ser lleno del Espíritu Santo. Anímate a creerle aún más al Señor. Gloria a Dios. En esta hora quisiera animarte a que tú puedas creer a la palabra de Dios, a la Biblia y a los que en ella está. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino y predicó las buenas nuevas, diciendo: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es arrepentimiento? Está diciéndonos a nosotros que tenemos que volvernos
Está diciendo que nosotros tenemos que mirar lo que Dios quiere de nosotros. Está diciendo a nosotros que párate y pregunta cuál es los deseos de Dios para con nosotros. Y volvernos de lo que estamos haciendo e ir a buscar la voluntad de Dios en su palabra y pedirle a Dios su espíritu para que Él nos dé fuerza para vencer y hacer la voluntad de Dios. Pero primero dice Juan, en San Juan habla 1, versículo 8 en adelante hasta el 12. Dice, y a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrado de voluntad de hombre, de sangre, sino de Dios. Tenemos que recibir a Dios. Tenemos que recibir al Señor Jesucristo. Tenemos que recibir la palabra y guardarla. Tenemos que recibir el plan de salvación que está para nosotros. Yo quisiera invitarte a recibir al Señor en esta hora. Quizás nunca has orado, nunca has oído con fe, pero en esta vez ora conmigo y quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Yo te invito a que hagas una oración conmigo y luego estaré orando por todos en el nombre de Jesús. Repite conmigo, cierra tus ojos donde estés. Quizás estás en tu sala, en tu pieza, donde estés. Di conmigo, Señor Jesús, he oído tu palabra y me atrevo a creer que eres real y que tienes interés por mi vida. Necesito tu ayuda. Ven a mi corazón. Ayúdame a salir de esta situación. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a conocerte. Sálvame, oh Dios. En el nombre de Jesús. Me declaro hijo tuyo. Por la fe. Me declaro libre por tu obra en la cruz. En el nombre de Jesús. En esta hora voy a estar orando por todos los hermanos y por todo. En el nombre de Jesús estoy orando para que la fe que un día fue dado a los santos, en el nombre de Jesús sea fortalecido en esta hora. Sea levantado en esta hora cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús sea fortalecido esa fe. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté levantando en el corazón de cada uno una confianza plena, un despertar para buscar de tu presencia, una fuerza del Espíritu para poder seguir adelante, alcanzar las metas, alcanzar bendiciones grandes de Dios, pasar todo desafío y obtener la bendición que tú tienes en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendigo la vida de cada uno de los que están mirando. Bendigo en el nombre de Jesús la vida de cada uno. Los que están enfermos, declaro sanidad ahora en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu que no es de Dios ahora. En el nombre de Jesús ordenamos toda enfermedad de los cuerpos, de la sangre, de los huesos. Ordenamos todo espíritu de locura que salga en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro por fe que la sanidad está hecha. Declaro por fe que el milagro está hecho en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te prospere y que sigas adelante. Mi nombre es Luis Duarte, Dios le bendiga mucho. Gracias por su atención, gracias por todo y esperamos compartir la misma fe. Dios le prospere y le bendiga. Amén.